Vamos a comenzar ahora con la función de ambigüedad, que es conceptualmente muy interesante porque nos va a permitir unificar varias de estas transformaciones y hacer una conexión a lo que conocemos como correlación o autocorrelación de la señal. Primero vamos a repasar un poco, acá tenemos la definición de la autocorrelación. En el caso continuo, acá empezamos a ver cosas conocidas o que vimos recientemente en la distribución de Wigner. Y tenemos, como ya conocemos, este producto interno entre la señal consigo misma para distintos desfasajes tau. Y esta autocorrelación está en función de ese desfasaje tau. Nos preguntamos muchas veces conceptualmente qué parecido tiene la señal consigo misma a distintos desfasajes. Ese parecido lo medíamos con el producto interno y vamos corriendo para distintos desfasajes y midiendo esa especie de parecido. Esto mismo lo podemos ver desde el punto de vista de la transformada de Fourier. Si consideramos la señal en el dominio de la frecuencia, podemos obtener esta autocorrelación como un producto de los espectros y antitransformando con la transformada inversa de Fourier obtenemos lo mismo. Esto tenía relación con una propiedad muy importante de la transformada de Fourier en relación a la autocorrelación o de forma parecida a la convolución. De la misma manera podemos pensar en una especie de parecido en el dominio de la frecuencia, o sea, qué tan parecidos son los espectros entre sí para distintos desfasajes de frecuencia en lugar de tiempo. Y podemos pensar en introducir este desfasaje de esta manera o directamente para plantearlo en términos más claros en el dominio de la frecuencia o más parecido a lo que hacíamos en el dominio del tiempo. Introducimos el z ahí directamente desfasando el omega de la frecuencia. Esta autocorrelación de frecuencia o parecido para distintos corrimientos de frecuencia vendría a ser el equivalente a la que teníamos en el tiempo y bueno, esto queda expresado más claramente con la señal en el dominio de la frecuencia. Lo que podríamos pensar como un paso siguiente es en esta idea de ver las señales en tiempo y en frecuencia, qué tan parecidas son las señales a sí mismas, tanto en tiempo, tanto a distintos corrimientos de tiempo, como a distintos corrimientos de frecuencia. Entonces, en esa idea podemos pensar en correr ambas cosas, correr en el tiempo con un desfasaje que, bueno, acá lo partimos mitad para un lado, mitad para el otro, parecido a lo que hacíamos con la distribución de Wigner, y en un desfasaje también de frecuencia partida. Entonces, esta idea de hacer un corrimiento en tiempo y de frecuencia nos da como resultado la definición de la función de ambigüedad. Fíjense que acá tenemos el corrimiento en tiempo, que suena parecido, como decía antes, a cosas que ya estuvimos viendo hace poco. Y acá tenemos esto que un poco suena o parece ser un desfasaje en frecuencia. Por lo tanto, acá nos está quedando en esta definición de la función de ambigüedad las dos variables sobre las que se define esa función son dos variables mudas o dos variables artificiales, se podría decir, no son ni el verdadero tiempo ni la verdadera frecuencia, sino son la variable de corrimiento de tiempo y de corrimiento de frecuencia. Lo mismo pasaba con la definición de correlación, nada más que ahora tenemos en las dos dimensiones. Una manera alternativa de ver esta ecuación es utilizar la señal en el dominio de la frecuencia, donde ahora pasa a mostrarse de forma explícita el corrimiento en la frecuencia, el z, y de una forma un poco menos clara, ahí en el exponencial, lo que sería el corrimiento en el tiempo, el tau. Esto claramente lo podemos interpretar como una autocorrelación en ambas dimensiones, en ambas variables, tanto en el tiempo como en la frecuencia. Esa interpretación es una interpretación directa de lo que venimos desarrollando.
Ahora vamos a tratar de encontrar una conexión, aunque parece un poco intuitiva por lo que hemos visto en la forma de las ecuaciones, una conexión entre la distribución de Wigner y esta función de ambigüedad. Consideremos primero este desfasaje z en el tiempo como cero o anulado, y encontramos que si solamente estamos haciendo el desfasaje en el tiempo, volvemos al caso de la autocorrelación. Acá podríamos verlo en frecuencia, si nosotros a esa autocorrelación le hacemos la transformada Fourier, obtenemos el espectro de densidad de energía. Entonces, esa S sería la versión espectral o la estimación del espectro a partir de la autocorrelación de la señal. De la misma manera o de una manera equivalente en lo conceptual, lo que podemos hacer es fijar en cero el desfasaje o el corrimiento temporal y solamente hacer el corrimiento frecuencial. Ahí lo que recuperamos es esta especie de autocorrelación en frecuencia. Y de manera similar también podemos encontrar una especie de densidad de energía temporal. Fíjense que acá esta no sería la señal X, sino sería la densidad de energía en cada instante de tiempo de esa señal X. Esto lo obtuvimos antitransformando esta función de ambigüedad, en la que solamente movemos o corremos el desfasaje en frecuencia y mantenemos siempre en cero el desfasaje temporal. Bueno, naturalmente surge de nuevo de esta lógica mover las dos cosas a la vez, o correr las dos cosas a la vez. Entonces, en ese caso, lo que podemos pensar es en tener esta función de ambigüedad, y en el caso de que hagamos la transformada con respecto a la variable en frecuencia, que está acá, obtendríamos algo que ya nos interesa por su forma, dado que recuerdo que queremos encontrar la relación con la distribución de Wigner, y que este núcleo de Wigner es el que estamos buscando para obtener la equivalencia. Directamente entonces, si sabemos que la función de ambigüedad que teníamos ya definida nos da ese núcleo o esa forma básica de la transformación de Wigner, lo único que nos resta ahora es incorporar la otra integral que nos faltaba con la exponencial que teníamos en la transformación de Wigner, y de esa manera obtenemos lo que estábamos buscando, que es una forma de calcular, si se quiere, o de interpretar la distribución de Wigner-Will a partir de la función de ambigüedad. Vamos a ver que muchas de las distribuciones pueden ser consideradas o vistas desde el punto de vista de la función de ambigüedad, que en última instancia es una autocorrelación en la que movemos a la vez el tiempo, corremos una de las versiones de la función, de la señal que estamos estudiando en el tiempo y en la frecuencia. Y acá lo que estamos haciendo, visto desde otra perspectiva, es una transformada de Fourier bidimensional, como si estuviéramos haciéndole la transformada de Fourier a una imagen, y esa imagen es la función de ambigüedad. O sea que la distribución de Wigner se puede interpretar como la transformada de Fourier bidimensional de la función de autocorrelación en ambas dimensiones, con corrimientos en tiempo y con corrimientos en frecuencia. De esa manera es una extensión natural a lo que conocíamos en el dominio puramente del tiempo o puramente de la frecuencia, la propiedad de la transformada de Fourier en relación a la correlación, etcétera, etcétera. Para completar esta parte, lo que vamos a hacer es una pequeña extensión que tiene más bien fines de revisión histórica más que didáctico, de lo que se conoce como la extensión estocástica, o desde el punto de vista de procesos estocásticos, de la distribución de Wigner, conocida como espectro o distribución de Wigner-Will. En este caso, lo que vamos a considerar es la esperanza sobre la distribución de Wigner, y para eso vamos a reformular. Aquí tenemos
esa especie de autocorrelación, definida como la esperanza sobre lo que consideramos el núcleo o la parte central de la distribución de Wiener. Entonces simplemente es pasar hacia adentro la esperanza, hacia adentro de la integral, y directamente hacer el cálculo sobre la esperanza del producto interno.